Nunca imaginé que la persona a la que más amé en este mundo, mi propia hija, sería la que me clavaría el cuchillo más profundo, no con violencia física, no con gritos, sino con la traición silenciosa que se aloja en los huesos y que te rompe de adentro hacia afuera. Me llamo Clara, tengo 58 años y hasta hace poco creía que el amor incondicional podía sostenerlo todo. Qué ingenua fui. Vivo en Melbourne, en un barrio tranquilo, de esos donde los vecinos se conocen de toda la vida, donde las mismas tiendas abren cada mañana y donde las historias de los demás corren de boca en boca más rápido que la brisa del mar. Desde que mi marido, Richard, falleció hace ya más de 7 años, la vida no ha sido fácil. Crié sola a nuestra única hija, Amelia, intentando que nunca le faltara nada, aunque a mí me faltaran las fuerzas. Amelia, mi niña, mi orgullo, mi dolor. Siempre fue ambiciosa, soñadora, impaciente. Quería comerse el mundo, decía, y yo quería protegerla de ese mundo, pero al final no supe protegerme de ella. Todo empezó una mañana cualquiera, de esas en las que la rutina te envuelve y nada parece anunciar que tu vida va a cambiar. Me desperté temprano, como siempre. Preparé café, abrí las ventanas para que entrara el aire fresco y me fui a la tienda de la esquina a comprar lo habitual: pan, leche, algo de fruta. Mientras hacía la fila, vi los billetes de lotería en el mostrador, junto a las revistas y las golosinas. Siempre había pensado que eran una pérdida de dinero, que la suerte nunca me había sonreído a mí ni a los míos. Pero esa mañana, no sé, algo en el pecho me impulsó. Quizás fue la nostalgia, quizás el cansancio de los años, quizás una chispa de esperanza. Me escuché decir en voz baja, medio riendo: por una vez en la vida, voy a tentar a la suerte. Compré el billete, lo guardé en el bolso y salí de la tienda sin pensar mucho en ello. Al llegar a casa, me sentía ligera, como si ese pequeño gesto hubiera roto la monotonía de mis días. Abrí el bolso, saqué el billete y lo pegué en la puerta del refrigerador con el viejo imán de la Virgen de Guadalupe, el que traje de México hace años. Mi pequeño amuleto, siempre inclinado, siempre presente. Me reí sola. Era absurdo, lo sé, pero por un momento me permití soñar. Si por un milagro ganara, me compraría una casita cerca del mar, murmuré, acariciando el borde del billete. En ese momento, Amelia estaba tirada en el sofá, como tantas veces, con una mascarilla verde en la cara y el móvil en la mano, pasando el dedo sobre la pantalla, sin mirar el mundo real. Sé que lo escuchó. Sé que vio el billete en el refrigerador, pero como siempre, fingió desinterés. Su indiferencia se había vuelto costumbre. Lo que no imaginaba es que esa indiferencia era solo apariencia, porque esa noche, mientras yo dormía, ese billete desapareció. Al principio no me di cuenta. Mi cabeza estaba llena de otras cosas: cuentas por pagar, la nevera medio vacía, las preocupaciones de siempre. No revisé el billete, nunca lo hacía. Para mí, esos juegos eran solo eso, un juego, un pequeño escape. Pero el destino, caprichoso como es, tenía otros planes. Al llegar a casa, lo primero que hice fue pegar el billete en la puerta del refrigerador, justo al lado del imán de la Virgen de Guadalupe que traje de un viaje a México hace años. Siempre decía que ese imán traía suerte, aunque en el fondo no creía mucho en eso. Aún así, me hizo sonreír. Si por un milagro ganara, me compraría una casita cerca del mar, murmuré. Mi hija, Amelia, estaba tirada en el sofá, con una mascarilla verde en la cara y el móvil en la mano. Ni siquiera me miró, pero sé que lo vio. Sé que lo escuchó. Esa misma noche, el billete desapareció. No me di cuenta enseguida, la verdad. No suelo prestar atención a esas cosas. Pero días después, mientras desayunábamos, Amelia entró gritando de emoción. «Mamá, ganamos. 10 millones de dólares australianos», dijo con los ojos llenos de lágrimas
y una sonrisa que no le veía desde que era niña. En un principio, me alegré. Pensé que me incluiría en esa alegría, pero algo en su mirada me heló la sangre. Esa misma noche, desapareció de casa sin dejar una nota, sin un simple te quiero. Me enteré por la vecina que había alquilado un camión de mudanza. Y lo peor no fue eso. Lo peor vino después. Lo peor vino cuando, días después, empecé a ver las publicaciones de Amelia en las redes sociales. Fotos en yates, en restaurantes caros, con ropa de marca que yo jamás podría permitirme. Sonrisas falsas, mensajes arrogantes, y debajo, los comentarios. Los peores venían de ella misma. Me llamaba parásito, bruja pobretona, carga emocional. Me acusaba, sin nombrarme, de ser la responsable de todo lo malo en su vida. Mientras tanto, yo seguía viviendo en la misma casa de siempre, sola, pagando las cuentas con dificultad. Pero había algo que ella no sabía. Yo recordaba perfectamente ese billete. Yo lo compré. Y lo iba a demostrar. Fui a la tienda donde lo adquirí. El encargado, un muchacho amable, me reconoció al instante. Doña Clara, ¿cómo está? Usted siempre viene por su pan y su té de menta. ¿Recuerdas si ese martes compré un billete de lotería? Pregunté, tratando de disimular el temblor de mis manos. Pensó unos segundos y asintió. Claro, me acuerdo. Hasta se quejó porque no le quedaba cambio justo. Le pedí que revisara las cámaras de seguridad, y allí estaba yo, en la grabación, comprando el billete, metiéndolo en el bolso. Esa era la prueba que necesitaba. Salí de aquella tienda con las piernas temblando, pero con el corazón más firme que nunca. El muchacho me prometió que me daría una copia de la grabación y, además, el recibo de la compra. Todo coincidía. El día, la hora, la caja, todo. Esa noche no dormí, pero por primera vez en semanas, el insomnio no venía por el dolor, sino por la determinación. Al día siguiente busqué un abogado, no uno barato ni improvisado. Me recomendaron a Andrew Miller, un hombre serio, de pocas palabras, pero con fama de ser implacable cuando se trataba de defender lo justo. Me recibió en su despacho, escuchó mi historia sin interrumpirme, revisó los documentos, los videos, los recibos. Cuando terminé de hablar, me miró con esos ojos fríos pero justos, y dijo algo que me devolvió el aliento. Lo que su hija hizo no es solo inmoral, señora Clara. Es ilegal. Tiene todas las pruebas para reclamar lo que le pertenece. Y se lo aseguro, lo vamos a recuperar. La oficina de la lotería, al recibir toda la documentación, congeló de inmediato el premio. Mi hija aún no lo sabía. Seguía derrochando, pavoneándose, comprando cosas a crédito, creyendo que ese dinero ya estaba en su poder. Pero su castillo de arena empezaba a tambalearse, y yo solo observaba, paciente, esperando el momento justo para actuar. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y estrategia. Mientras Amelia publicaba fotos de brunch con amigas, cenas lujosas y paseos en su nuevo coche deportivo, yo recogía pruebas, firmaba papeles y me preparaba. La oficina de la lotería tardó unas semanas en completar la investigación, pero finalmente el veredicto fue claro. El billete lo había comprado yo. El nombre asociado a la compra, los registros, la cámara de seguridad, todo me daba la razón. Me ofrecieron hacer pública la resolución en una rueda de prensa. Dudé. No quería escándalos, pero tampoco permitiría que la mentira siguiera creciendo. Mientras tanto, Amelia se seguía hundiendo en su propia ilusión. Se mudó a una mansión en las afueras de la ciudad. Compró muebles costosos, decoraciones absurdas, todo financiado con créditos anticipados que los bancos le otorgaron, creyendo en su versión de ganadora. Lo que ella no sabía es que ese dinero no estaba realmente en su cuenta, todo estaba en suspenso, y cuando se supiera la verdad, todo ese mundo de cristal se rompería. Vi en televisión una entrevista suya. Hablaba con soberbia, con palabras vacías de empoderamiento.
agradeciendo a la suerte y asegurando que ahora, al fin, podía cuidar de los suyos. Me dolió, porque los suyos era yo, y a mí me había dejado sola, traicionada. Pero la verdad estaba a punto de salir a la luz. La mañana de la rueda de prensa, me levanté temprano. Preparé una infusión de menta, planché mi blusa blanca y me puse un pantalón sencillo, pero elegante. No necesitaba joyas ni maquillaje excesivo. Mi mayor adorno era la tranquilidad que sentía en el pecho. Mi abogado, Andrew, me esperaba en la entrada de la oficina de la lotería. Me entregó los documentos oficiales, los resultados de la investigación, todo sellado y firmado. Cuando entramos en la pequeña sala habilitada para los medios, sentí las miradas curiosas, los flashes de las cámaras. Me temblaron las manos, pero mantuve la cabeza en alto. No estaba allí por dinero, estaba allí por mi nombre, por mi dignidad. El portavoz de la lotería habló primero. Explicó el proceso, las pruebas, la investigación, y finalmente, con voz firme, dijo: la verdadera ganadora del premio de $10 millones es la señora Clara Thompson. Hubo un silencio incómodo en la sala. Tomé aire y me acerqué al micrófono. No llevaba un discurso preparado, solo hablé desde el corazón. No estoy aquí para reclamar una fortuna. Estoy aquí para recuperar mi verdad. Ese billete lo compré yo, y lo que duele no es solo el dinero que intentaron quitarme, sino la traición de alguien a quien más amé. Pero hoy me levanto, y lo hago con la frente en alto. Dejé el micrófono sobre la mesa y me senté, mientras las cámaras captaban mi rostro sereno. Sabía que en ese momento Amelia estaba enterándose de todo. Esa misma tarde, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Entre todo ese caos, vi el nombre de Amelia en la pantalla. No respondí. No estaba lista para escuchar sus gritos ni sus excusas. Pero ella insistió. Llamó una y otra vez. Finalmente, llegó un mensaje de voz. Dudé, pero lo escuché. Su voz sonaba rota, ahogada por el llanto y la rabia. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá?, sollozaba. Lo arruinaste todo. Era mi oportunidad, mi vida. ¿Qué te importa a ti? Ya tienes tu maldita tranquilidad, pero yo me dejaste sin nada. Apreté los dientes, con el corazón en un puño, pero no respondí, porque por primera vez entendía algo fundamental. Yo no era culpable de su fracaso. Ella lo había provocado sola, con su egoísmo y su ambición. Esa misma semana, su mundo comenzó a derrumbarse. Los bancos retiraron los préstamos anticipados. El coche de lujo fue devuelto al concesionario. La mansión quedó embargada. Los amigos desaparecieron, como sucede siempre en estos casos. Mientras tanto, yo seguía con mi vida, tranquila, simple, viendo amanecer en mi pequeña casa junto al mar, la que finalmente pude comprar. No sentía venganza, sentía paz, la paz de haber recuperado no solo mi dinero, sino mi respeto. Los días se convirtieron en semanas. Mientras su vida se derrumbaba como un castillo de arena, yo seguía en pie, reconstruyendo la mía, lejos del ruido, de los escándalos y de las redes sociales. Supe, por conocidos, que Amelia intentó limpiar su imagen, que buscó entrevistas, que incluso quiso vender su versión a la televisión, pero nadie quiso tocar el tema. Su nombre, una vez sinónimo de éxito y glamour, se había convertido en sinónimo de engaño y vergüenza. Yo, en cambio, rechazaba las propuestas de los medios. No necesitaba que nadie contara mi historia. La verdad ya estaba dicha, y yo, al fin, podía respirar tranquila. Una tarde gris, mientras preparaba té en mi cocina, alguien tocó la puerta. Reconocí el golpeteo antes incluso de abrir. Era ella, Amelia. Cuando abrí, la vi como nunca antes, sin maquillaje, sin ropa costosa, sin la arrogancia que tanto la había caracterizado.
Solo ella, vulnerable, con la mirada baja y el orgullo roto. ¿Ya estás feliz?, escupió. ¿Eso era lo que querías? ¿Verme destruida? ¿Verme humillada? La miré en silencio. En sus ojos ya no había rabia, solo vacío. Lo único que quería era la verdad, respondí, sin alzar la voz. Y eso, ya lo tengo. Ella se quedó callada, mordiéndose el labio, conteniendo las lágrimas. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hija, no a la mujer fría que la fortuna había creado, sino a la niña asustada que una vez abracé en las noches de tormenta. Pero entendí algo muy claro: la compasión no significa permitir que vuelvan a pisotearte. No vine a pedirte dinero, dijo Amelia al fin, rompiendo el silencio. Sé que ya no tengo derecho a nada. Solo quería mirarte a los ojos. Quería que supieras que tú me lo quitaste todo. Me apoyé en el marco de la puerta y la observé con la misma calma que se aprende solo después de demasiadas cicatrices. Tú sola te lo quitaste, Amelia, respondí sin titubear. Yo solo recuperé lo que era mío. Sin mentiras, sin trampas, sin robarle nada a nadie. Ella apretó los puños. Su barbilla temblaba, pero no por remordimiento. Lo vi claro. No había en su corazón espacio para la autocrítica, solo para la culpa mal dirigida, para el rencor. Eras mi madre, susurró con rabia. Tenías que protegerme, no destruirme. Fui tu madre, dije despacio. Y como madre, te protegí toda la vida. Pero ser madre no significa permitir que me uses. No significa mirar para otro lado cuando me traicionas. No significa que tengas derecho a pisotearme solo porque me diste el título de mamá. Ella bajó la mirada. Por un segundo, creí ver en sus ojos la niña que una vez fue, pero duró poco. La sombra de la soberbia volvió a cubrir su rostro. No tengo a dónde ir, confesó con voz baja. No tengo nada. Tomé aire, sujeté con fuerza el relicario con la foto de mi madre, que siempre llevaba al cuello, y, por primera vez en mi vida, dije lo que tanto me costó aprender. Entonces tendrás que empezar de nuevo, como hice yo tantas veces, sola. Y cerré la puerta, no con rabia, no con orgullo, con paz, porque entendí, de una vez por todas, que hay puertas que deben cerrarse, por amor propio. Me quedé apoyada en la puerta unos segundos, escuchando sus pasos alejarse por el sendero. El sonido de sus zapatos en la grava me sonó tan definitivo como un adiós que llevaba años posponiendo. No lloré. Ya había llorado demasiado. Me senté en la cocina, serví una taza de té caliente y dejé que el vapor me acariciara el rostro. Por fin entendía lo que tantas veces me había negado a aceptar. La traición que más duele no es la de un enemigo, sino la que llega disfrazada de amor. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Amelia no volvió a llamar. No supe dónde estaba ni qué hacía. Los conocidos del barrio cuchicheaban, pero yo aprendí a no prestarles atención. No me importaba la versión de la historia que ella contara. No me importaban los juicios ajenos. Lo único que me importaba era que, después de tanto tiempo, podía mirarme al espejo sin bajar la vista. Con el dinero del premio, no me volví millonaria de revistas. Compré una pequeña casa junto al mar, en un pueblo tranquilo de la costa. Sencilla, acogedora, mía. Planté flores en el jardín, horneé pan casero como hacía antes, y retomé esa costumbre que tanto extrañaba: mirar los amaneceres con una taza de café en la mano. La prensa dejó de hablar de la historia. La gente olvidó. Pero yo no olvidé. No por rencor, sino por memoria. Porque hay heridas que no sanan negándolas, sino aceptándolas. Y aunque duela admitirlo, mi hija eligió su camino. Y yo, por fin, elegí el mío. Han pasado 6 meses desde aquella última vez que vi a Amelia en mi puerta. No volvió. Y aunque me gustaría decir que todo está resuelto,
La verdad es que el vacío sigue ahí. El amor de madre no se apaga con una traición, por mucho que duela, solo se transforma. A veces me pregunto si estará bien, si encontró un trabajo, si quizás finalmente aprendió a construir algo con sus propias manos, y no sobre los cimientos robados a otros. Me gustaría creer que sí, pero ya no es mi responsabilidad. Aprendí que el amor no puede ser una excusa para permitir que te destruyan. En mi pequeña casa junto al mar, cada mañana sigue empezando igual. Me levanto temprano, preparo café y me siento en la terraza a ver cómo el sol se levanta sobre el agua. El aire salado me acaricia la piel y, por primera vez en mucho tiempo, no siento miedo. Siento paz. A veces, mientras riego las plantas o barro la entrada, los vecinos me saludan con una sonrisa. Algunos conocen mi historia, otros no. Pero eso ya no importa, porque al final aprendí que lo único que realmente te pertenece es tu dignidad. Y eso, por fin, lo recuperé. Mi hija me robó un billete de lotería. Me quitó el sueño de un golpe, pero sin quererlo, me dio algo más grande, la oportunidad de descubrir que, incluso después de la peor traición, uno puede levantarse y empezar de nuevo. Y eso, más que cualquier fortuna, es lo que verdaderamente me hizo rica.